Hola, buenos días, buenas tardes a todas y todos. Estamos ahora en la siguiente mesa, que es la mesa 5A, Sexualidades y Espacios. Yo soy Luz Jiménez del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana y vamos a tener la participación de cinco presentadoras, presentadores durante esta mesa. Y al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a iniciar con la presentación de Emanuel Bernieri Ponce, quien nos va a hablar sobre lugares rurales, paisajes afectivos y sexualidades en el cine argentino del 2010 al 2020. Les presento a Emanuel. Emanuel es licenciado en Geografía con orientación en el área humanístico-social de la Universidad de Buenos Aires y diplomado en Educación Sexual Integral por la Facultad de Filosofía y Letras. Actualmente es maestrando en Estudios y Políticas de Género de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha sido durante 4 años adscrito a la materia de Geografía Política de la carrera de Geografía de la UBA del 2013 al 2017. Sus intereses previos y actuales recaen sobre la geografía de las sexualidades en intersección junto a los aportes de la geografía humanística, la nueva geografía cultural y la geografía de las emociones. En sus trabajos previos se ha abocado al análisis de las marchas del orgullo en pequeñas y medianas ciudades de la Argentina desde una mirada cultural y simbólica sobre la apropiación del espacio público y los activismos locales por parte de las disidencias sexuales. Dichos resultados fueron volcados en 2 tesinas de graduación y en una ponencia que las engloba denominada Una mirada geográfica a las marchas del orgullo LGBTIQ+, en 3 ciudades argentinas a partir de los conceptos de espacio, lugar, territorio y paisaje, presentada en el 4º Seminario Latinoamericano de Geografía, Género y Sexualidades. Actualmente se encuentra trabajando en la tesis de maestría orientada al análisis de los vínculos entre lugares rurales, paisajes afectivos y sexualidades en el reciente cine argentino, del cual presenta un adelanto para este congreso. Adelante, Emanuel. En este caso, bueno, la tesis va a indagar con una serie de películas argentinas de la última década en la Argentina, por fuera de las grandes ciudades, ¿sí? En espacios, en este caso, rurales o pequeñas y ciudades intermedias, para vivenciar el sentir sexual alternativo de sus personajes y cómo convierten esos espacios que habitan y transitan en un lugar propio, generando también vínculos con el propio paisaje. En este caso hablamos de emociones personales que son expresadas, ¿sí? Es decir, se espacializan, y obviamente nos brindan en este caso estas 3 preguntas como problemáticas que me hago frente a las películas, que son un total de 9 películas, pero que en este caso haré un adelanto de 3, y que tienen que ver con cómo les influye transitar, ¿no? Esos espacios o los espacios vivenciados, los paisajes, qué procesos espaciales se dan en ese vínculo de los protagonistas con la concreción de esos lugares y el sentirse propio, y cómo esos espacios habilitan o deshabilitan esas formas de afecto e identidad, en este caso de los personajes que protagonizan las películas. Brevemente hago una introducción para poder ir luego a las películas respecto al marco teórico del lugar y paisaje que tomo. Tiene que ver con la geografía humanística de mediados de siglo y la nueva geografía cultural también de fines del siglo XX, y ya más contemporáneo las geografías de las emociones. Brevemente, lo que me interesa de la geografía humanística es la visión que tiene, en donde se privilegia la experiencia de los sujetos, entendiendo en este caso a la experiencia a la totalidad de nuestras relaciones con el mundo. Dice Joan Nogué, geógrafo español, las sensaciones, percepciones, emociones y pensamientos de los sujetos. Es decir, basándonos en la subjetividad, en lo fenomenológico, ¿no? Para entender la experiencia cotidiana, en este caso de los personajes, y desde una mirada existencialista, es decir, la propia experiencia o el enfoque filosófico que permite preguntarse por la propia existencia del sujeto, que es también algo que hacen los personajes. Dentro, obviamente, también de la posibilidad del apego, desde la topofilia con la fotografía de Xu y la posibilidad del lazo afectivo que se pueden generar con los espacios. En este caso toma el lugar como centro de significado, de identificación personal y foco de vinculación emocional, tal cual está la cita.
Desde la nueva geografía cultural, basada en el giro cultural en las ciencias sociales, lo que me interesa es la mirada del paisaje como una construcción simbólica, cultural, ya no solamente desde lo visual, sino también desde el sentir, en donde las emociones constituyen también a los lugares como también a los sujetos que los vivencian. Y particularmente desde las geografías de las emociones, lo que me interesa es esta nueva perspectiva, este giro emocional de las ciencias sociales más contemporáneo, en donde uno de los elementos claves van a ser las emociones para pensar las interacciones con los propios personajes en sus propios lugares, ¿no? En donde se ponen en juego el lugar, la memoria, lo corporal y también, en este caso, lo afectivo. A mí uno de los conceptos que me interesa es el de paisajes afectivos, en donde se puede pensar cómo las emociones personales se manifiestan, en este caso, espacialmente. Algo que no dije, las imágenes de fondo son parte de los fotogramas de las 3 películas que al final voy a comentar. En este caso, la metodología con la que me baso, si bien es un cruce entre cine y geografía, acá lo que me interesa es que con las herramientas como geógrafo voy a interpretar lo que veo en las películas, es decir, con las propias herramientas como investigador que tengo y de la disciplina que provengo. En este caso, sí, igualmente me interesa, como dice allí la frase, tomar algunos análisis que se hace del cine, en este caso para deconstruir y describir algunos guiones, algunos diálogos, mejor dicho, algunas escenas, y también para reconstruir e interpretar parte de lo que se está viendo, en este caso como cualquier espectador. En este cruce que me interesa de la geografía y cine, hay un geógrafo español, Agustín Gamar Orueta, que trabaja esta combinación de las dos disciplinas, y me interesa la posibilidad de pensar cómo el cine, él dice, puede poner en entredicho lo que creemos, la posibilidad de desplazarnos espacialmente para lograr identificar este tipo de vínculos que realizan estos personajes. Me parece que es la posibilidad de pensar estos paisajes, ya sea con los prejuicios que uno tiene, pero también con los imaginarios y los ideales que uno va conllevando, salir por fuera, en este caso, de historias de ciudad, que es comúnmente la mayoría del cine queer que se despliega, bueno, en grandes ciudades. Luego lo que me interesa en este caso para tener en cuenta, por ejemplo, el ámbito, lo rural, el ámbito de lo espacial, no me interesa trabajar en cuanto a la dicotomía campo-ciudad, rural-urbano, pero sí pensar cómo se pueden vivenciar, ¿no?, estas fronteras difusas de dichos espacios, algo que se ha realizado desde la literatura, hay mucho antecedente, e incluso estas citas que tomo de Mauro Rukowski, en donde se preguntan, ¿no?, por las topografías queer, en dónde entran dentro de estos imaginarios culturales. Me parece que es lo interesante de poder llevarlo también al cine, ¿no?, desde lo visual, ya sea lo literario es otra de las ramas en donde, bueno, se entrecruza también un poco, pero bueno, en este caso me parece que es algo interesante pensar, bueno, estas sexualidades disidentes, cómo se imaginan, cómo se proyectan dentro de estos espacios, y es un poco lo que me parece que se puede vislumbrar en las películas y lo que sirve como contraposición a ese sitio privilegiado que se entiende a las ciudades para las disidencias sexuales y que permiten, bueno, ver otro desplazamiento. Brevemente, para contarles cómo es un primer adelanto que realizo, los ejes, en este caso de la tesis, se divide en 3 capítulos y divide, bueno, a las 9 películas. El primero de ellos es Islas Flotantes, que nos habla de bromances, como se le dice, bueno, en este caso una terminología para vínculos de amistad y afecto entre varones. Tiene que ver, bueno, con la posibilidad de pensar 3 películas, Esteros, de la cual voy a dar un adelanto, Hawái y Glue, ¿no?, en donde, bueno, se ven particularidades y obstáculos entre los vínculos emocionales de los personajes, en el caso de las 2 primeras, y cómo van creando, bueno, un lugar propio y van expresando también sus emociones de forma espacial. Y también en el caso de Glue, es una especie de coming of age rural o patagónico, en donde son adolescentes que van, bueno, teniendo relaciones de amistad y, bueno, generando también negociaciones individuales en cuanto a lo que muestran e invisibilizan, mejor dicho. El segundo eje tiene que ver con la vida rural, denominado El Campo. Allí me concentro en 3 películas, Entre Ríos, Todo lo que no dijimos, que es una de las que hablaré, también la película Marilyn y Hombres de piel dura, en donde aquí se reflejan más formas de vida rural o dentro de los márgenes de las ciudades, en este caso algo que denominan como paisajes digitales, espacios que ni despiertan interés o no provocan afecto o relaciones personales.
entonces en donde se ponen en juego otro tipo de precariedades también, y en donde se atraviesan otros imaginarios, por ejemplo, como de homofobia o espacios LGTB-fóbicos, o por ejemplo de masculinidades, como pueden ser los idearios o imaginarios reflejados en el campo. Particularmente hay en el caso de la película Marilyn, una persona que está, un personaje trans, y también en el caso de Hombres de Piel Dura, cómo ese mismo espacio es reapropiado por el personaje, generando también espacios de goce dentro de ese mismo margen, dentro de ese mismo paisaje digital. Me interesa como ver esa confrontación. Y en el último capítulo, Rápido y Queer, se reflejan 3 road movies, en esto Jesse James, una de las que hablaré, y también Las Hijas del Fuego, y Breve Historia del Planeta Verde, en donde los personajes van transitando en un escape, por ejemplo, de la ciudad a distintos espacios, generando distintas cartografías del deseo, generando distintos itinerarios, en donde van apropiándose también de esos lugares que van transitando, en este caso por las rutas argentinas, el campo, la naturaleza, con lo cual, bueno, ahí hay un interesante vínculo en pensar esos espacios de fuga, de escape, pero bueno, a la vez también apropiándoselos. Brevemente, para darles un panorama, dado el escaso tiempo de las películas, hay algunos diálogos o frases que me interesan que puedan ver allí en la presentación, pero bueno, en el sentido de, en este caso, de la película que tiene que ver con esteros, aquí el rodaje se sitúa en una ciudad fronteriza, denominada Paso de los Libres, entre la Argentina y Brasil, y los protagonistas, Matías y Jerónimo, son amigos desde la infancia. Matías vuelve durante ya la juventud y se enfrenta, bueno, en este caso no solo a Jerónimo, sino también a su ciudad natal, es decir, a ese ámbito que fue su lugar, en donde hay varios flashbacks que se los ve compartiendo estos mismos esteros cuando eran pequeños. Pero ahora Matías vive en una gran ciudad del sur de Brasil, con lo cual también representa 2 formas, 2 vivencias, ¿no? Es decir, entre el campo y la ciudad en cierto punto. No se podría hablar de ese exilio, como hablaré para otra de las películas, pero sí se da en la ciudad, porque bueno, Matías migra por cuestiones de trabajo, pero sí confirma una vida heterosexual porque Matías vuelve con novia a conocer, bueno, a su tierra de origen, ¿no? En este caso, Jerónimo Jerónimo es la persona que vive en esta ciudad, yo le denomino un sujeto queer provincial, en donde, además de quedarse en su ciudad de origen, representa otro estilo de vida más consciente con sus ideales, estudia cine en su ciudad, trabaja como maquillador o lo que surja vinculado al cine. Entonces hay como un enfrentamiento de estos 2 tipos de vidas, ¿no? Con un cierto estereotipo heteronormativo que representa Matías, y este sujeto queer que representa Jerónimo. Entonces allí yo me pregunto si acaso este sujeto que representa a Jerónimo es un sujeto que encuentra por fuera de lo metropolitano un vínculo con el espacio propicio para pensar otro estilo de vida por fuera de los cánones gays, y qué tienen dichos espacios que permiten ese otro tipo de sujeto queer. Tiene que ver también con lo que nombraba Luz, de otros intereses en investigaciones referidas a las marchas del orgullo en pequeñas ciudades de la Argentina, en donde se ve otro tipo de activismo que, bueno, también puede ser reflejado en este otro tipo de sujeto por fuera, bueno, en este caso de las ciudades. Es decir, Sí, con Manuel. una apropiación local. Bien, gracias. En este caso, bueno, Matías, acá lo que me interesa de ese personaje es el vínculo que genera entre la memoria y emoción, esto tomado ya desde la geografía de las emociones, donde activa su memoria emocional cuando vuelve a su lugar de origen, constituyendo un eslabón necesario que no solo encuentra en la construcción de un lugar propio de pertenencia, sino también personal. Es decir, volver a ese origen le genera obviamente una memoria del espacio que tuvo y, bueno, poder replantearse también el estilo de vida que ha llevado hasta ese momento. Voy pasando rápido para poder terminar. Entre Ríos, todo lo que nos dijimos es esta película que se presenta de Nelson Schmunk, es también su historia de vida que él ha querido reflejar con esta película. Y lo que me interesa, bueno, en este caso tomo algunas citas de Didier Eribon de su libro Regreso a Reims, porque de alguna forma es un regreso que él hace a su ciudad natal, una ciudad pequeña, muy rural, la provincia de Entre Ríos en la Argentina, y en donde se da la posibilidad de volver a su hogar, ya que su abuela está en sus últimos años por una enfermedad, y él vuelve a querer contar lo que es verdaderamente, pero se encuentra con algún impedimento que le genera esa casa, en cierta forma opresora,
pero y a la vez también ciertas actividades rurales que él ya claramente no da cuenta o no le genera interés, y en donde se siente fuera de lugar, ¿no? Entonces aquí me interesa un poco ver esta posibilidad de lo que él se sienta como un sentido de no pertenencia y de algún modo exilio que ha tenido que hacer, ¿no? O también como cierta negociación, el denominado passing, como negociación heterosexual de los espacios que transitan, ¿no? Es decir, por eso él ha migrado a Buenos Aires, ¿no? A la gran ciudad, algo que es muy común en Argentina. Con lo cual, bueno, la idea es ver estos mandatos masculinos que él ha podido romper y obviamente ese impedimento que todavía genera en algunas ciudades de la Argentina esta posibilidad de contar quién es verdaderamente a su familia en su lugar de origen. Por último, para lo que es la película Jesse James, que es una road movie de dos personajes que se conocen en una aplicación de celular y empiezan a transitar, se proponen realizar un viaje que en cierta forma van escapando, un viaje que no tiene destino, pero que se va encontrando con otros personajes, en este caso Tomás, una persona que vive en una pequeña ciudad de la Argentina, al cual suman en este viaje que no tiene como un destino fijo, pero sí hay cierta huida, ya sea a regímenes normativos, por ejemplo, uno de los personajes con una novia, el otro escapando por ahí de su madre, con una procedencia de una familia nuclear, ¿no? Entonces, bueno, lo que se da es como esta posibilidad de poder realizar un viaje en donde se encuentran, en donde lo invitan a Tomás también a poder realizar ese viaje saliendo de ese pueblo en el que vive con el padre, también es un vínculo bastante opresor, y la posibilidad que brinda esta road movie, ¿no? Y estos espacios de poder generar otro vínculo, tal como, bueno, este vínculo que generan ellos bailando en distintos lugares, teniendo sexo en la naturaleza, es la posibilidad, como dice aquí, de que puedan vivir esa pasión sin ninguna restricción y que también de ese modo se vea de forma espacial. 2 minutos, Emanuel. Brevemente, bien. Brevemente, bueno, ha sido como el panorama, si bien son 3 películas con personajes gays, también hay, bueno, personajes bisexuales, trans y lesbianas, simplemente un adelanto de las películas que más tengo trabajadas hasta ahora. Y en lo que refiere a las conclusiones, lo que me interesa es poder ver algunos aspectos en cuanto al cine de esta última década en la Argentina, que muestra otras realidades espaciales por fuera de las ciudades, que es algo que también se está replicando en otros países de Latinoamérica, pero que, bueno, puntualmente en Argentina se ve como la posibilidad de desplazarse espacialmente de las ciudades, también dado la última década la conquista de leyes igualitarias que ha habido, lo que ha mostrado también un interés al interior de la Argentina. Como otra de los comentarios finales, la necesidad de crear lugares propios y sentirse parte del paisaje en el que están inmersos, es algo que, si bien estamos hablando de ficciones, es una posibilidad que muestra también de pensarlo en la realidad y de lo que viven hoy por hoy las juventudes en este tipo de espacios. La importancia de lo afectivo en el análisis espacial, sociocultural e identitario, me parece que es algo que la geografía de las emociones viene a darnos como una posibilidad de plantear en ese análisis, no olvidar lo afectivo y como eso también tiene un doble juego entre lo espacial, tanto moldeándolo como moldeando nuestras propias emociones, y la posibilidad de reapropiarse de los lugares de origen me parece que es el interés que tengo final en todas las investigaciones que hago, porque creo que esta posibilidad de generar el lugar esté donde uno esté, y me parece que es lo más importante que quiero reflejar también con estas películas analizadas. Si hay interés o algunos tienen interés de alguna de las películas, de los links, pueden escribirme o poder enviárselos con gusto. Muchas gracias por escucharme. Bueno, vamos a darle paso a Daniela Cortés Hernández y Yumi Llamada Cubo. Ellas nos van a hablar sobre el tránsito alterno, el significado de vivirse trans en la Ciudad de México. Ellas son feministas egresadas de la carrera de Psicología Social por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, con un profundo interés en temas de género, diversidad sexual y cuerpo. Adelante, Daniela y Yumi. Nuestra pregunta de investigación fue cómo las experiencias de las personas trans dan cuenta de la heterogeneidad de sus vivencias y a la vez nos dan cuenta del espesor social y cultural en el que vivimos. Tanto en el trabajo como aquí hicimos
nos gustaría hacer unas puntualizaciones, que es que, bueno, uno, nuestra intención no es posicionarnos encima de o hablar por las personas trans, sino transmitir sus experiencias y cómo estas nos han ayudado a nosotras también a repensar conceptos claves en nuestro ser y vivir, como lo son el sexo y el género. En segundo, el término trans fue utilizado como de manera inclusiva, que no necesariamente se reduce a una etiqueta patologizante o una etiqueta identitaria de manera determinante, porque a través de la historia lo trans se ha vuelto una etiqueta identitaria que en el pasado era patologizada y dentro de la psiquiatría se consideraba como un diagnóstico mental. Y bueno, en tercer lugar, reflexionamos mucho sobre cómo dar cuenta de estas experiencias que nos fueron contadas y cómo hablar de ellas siendo nosotras mujeres cisgénero. Entonces, construimos y articulamos este trabajo desde la mirada de personas que no son trans, pero decidimos abordarlo de una manera que diera pie a una producción horizontal en búsqueda como de la igualdad discursiva de la manera más honesta que pudimos. Y bueno, lo trans se ha reducido, o sea, a lo largo de la historia, en una etiqueta identitaria que dejaba al lado como la divergencia de experiencias y sentires que implícitamente existen. Y la multiplicidad se encuentra reducida bajo una mirada de una sola verdad histórica y hegemónica en torno al binarismo sexogenérico que absorbe y produce estas identidades. Lo trans lo tomamos como la producción de nuevas identidades y formas de ser, vivir y transitar en un mundo y que cuestiona y confronta este mismo binarismo sexogenérico. Y lo que esto nos ayudó es repensar nuestro propio cuerpo, lo que somos y lo que podemos llegar a ser, y que es un transitar de manera alterna en el mundo. Bueno, nuestro trabajo se basó en la construcción de historias de vida. Para esto tomamos dos metodologías, lo que es la entrevista etnográfica y los relatos escritos. Las entrevistas etnográficas se basaron en encuentros que iban, pues sí con ciertos puntos que queríamos tocar, o sea, con ciertas premisas. Sin embargo, no quisimos que el modelo fuera como el de una entrevista guiada, vaya, una entrevista donde nosotras nos posicionábamos en un lugar de poder y del otro lado pues se sintiera esa disparidad, ¿no? Entonces, pues fue más bien como nosotras les llamábamos como charlas de café un poco, en el sentido de que quisimos que ellas también porque fueron 9 personas, 9 chicas trans las que nos ayudaron. Todas vivieron su tránsito en la Ciudad de México, todas viven o vivieron su tránsito en la Ciudad de México. Entonces, bueno, queríamos como tener cierta conexión con ellas y que pues ellas nos contaran también un poquito, no solo lo que nosotros queríamos escuchar, ¿no? Sino a lo mejor muchísimas cosas más que ellas nos querían decir, ¿no? Después, como complemento, quisimos implementar lo que son los relatos escritos. Y surgió más porque en todas las entrevistas nos decían como miedo al enfrentamiento cara a cara con otro, ¿no? Al estar frente a otro, eso las hacía sentir como incómodas. Entonces, bueno, las semanas que no nos reuníamos como para la entrevista etnográfica, mandábamos nosotras una serie de premisas donde ellas podían a lo mejor, les especificamos que podían pues jugar también un poco con lo que nos querían o no decir, ¿no? Le mandábamos la premisa, pero pues nos regresaban un relato a partir de eso, pero también muy abierto, ¿no? A lo que nos quisieran contar. Bueno, y uno de los ejes centrales de nuestra investigación fue en qué espacios se puede ser libremente. Y nos dimos cuenta a través de esta construcción de historias de vida que algo que influía en el ser o no ser libremente eran los espacios. Y a partir de esto tomamos el concepto de espacio a partir de una autora británica que se llama Doreen Massey, quien habla del espacio como un producto de las relaciones sociales. O sea, vamos más allá de lo territorial, de un espacio físico, y el espacio se vuelve entonces un producto de las relaciones sociales que se constituye a través de las interacciones con esos otros. Al pensar los espacios así,
nos dimos cuenta que para las personas trans, los espacios donde pueden o no ser libremente están determinados principalmente por aquellos otros que transitan y habitan ese mismo lugar. Entonces, es imposible pensar un espacio sin su constitución por aquellos otros que lo configuran. Entonces, a través de nuestras entrevistas nos dábamos cuenta que un ejemplo, un espacio se volvía seguro o no dependiendo de las personas. Entonces nos dimos cuenta, por ejemplo, que el hogar podía ser o un lugar de rechazo o un lugar de cobijo y aceptación, dependiendo de las otras personas que habitaran ese mismo lugar. Los espacios, entonces, en donde están las personas trans, se volvían zonas de crítica y de significaciones que determinaban el actuar de estas personas. Un ejemplo que nos quedó muy claro, o sea, los espacios donde pueden ser sin miedo y sin limitaciones, se basa en esos otros que te aceptan sin ese miedo de violentarte. Entonces, por ejemplo, para nuestras entrevistadas, el lugar en donde desarrollaron libremente su transición jugó un papel clave. En este caso fue la Ciudad de México. Varias de nuestras entrevistadas venían de lugares más rurales, por así decirlo, en donde no se había dado tanta visibilidad de otras personas trans. Entonces, al llegar a la Ciudad de México, lo sintieron como un lugar en donde se ve de todo y es tolerable todo, y decidieron ahí llevar a cabo su transición. Hablamos de cómo los espacios y la multiplicidad son co-constitutivos y la importancia de tener espacios de libertad recae en que se vuelven como lugares de aparición. Los espacios exclusivos, entre comillas, para mujeres, se ven trastocados por la entrada de personas trans. Y un ejemplo de esto es en la Ciudad de México hay vagones de metro exclusivamente para mujeres. Entonces, una de nuestras entrevistadas nos contaba que como a ella al entrar a los vagones, que se denominan exclusivos de mujeres, que se han pensado como medidas de prevención y seguridad para las mujeres, también pueden fungir como espacios de segregación que pueden llevar a la violencia contra otras mujeres trans que no pasan, entre comillas, como lo fue en el caso de nuestra entrevistada. Entonces, lo que constituye un espacio seguro no es el espacio territorial ni el espacio físico como tal, sino esos otros que te pueden o juzgar o aceptar. Y bueno, uno de los conceptos claves fue cómo la mirada del otro te interpela y te atraviesa, y se denomina, bueno, el passing, que Dani va a hablar un poco más de esto. Bueno, aquí fue donde nos dimos cuenta también de la importancia del cómo te ven, del cómo pasas en estos espacios, en el sentido ya un poco más material, ¿no? Nosotros ahí fue cuando dividimos, más bien teorizamos lo que es cuerpo y corporalidad, cuerpo como la materia y corporalidad como el cuerpo ya con una vivencia inscrita, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de la importancia que tenía para ellas el tener que adecuarte a las normas y a las reglas de género que están prescritas en no solo los espacios físicos, sino como dice Yumi, en los otros, ¿no? En la otra persona que te ve, en la otra persona que está contigo y en la otra persona que te acompaña todo el tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando nos dimos cuenta, bueno, ahí fue cuando ellas nos ayudaron un poco a pensar esto. Y pues, o sea, conocemos y sabemos de lo que es el cuerpo sexuado la diferencia sexual, pero una vez más, ellas nos ayudaron a pensar esto, ¿no? A que la diferencia sexual realmente sí se puede transitar, se puede trastocar y que la diferencia sexual es una diferencia únicamente simbólica, histórica y más allá. Nos llevó a repensar entonces cuáles son realmente nuestros límites y desde dónde podríamos pensar una autonomía corporal, ¿no? El cuerpo como entonces como un lienzo donde las representaciones del medio social se inscriben en todas, todos, todes. Entonces, pues sí, entonces, entonces llegamos como
a esto del passing de nuevo, ¿no? Una cosa muy interesante que nos pasaba era como el pensar cómo nosotras y nosotros, las personas cisgénero, podíamos recurrir a un montón de tratamientos quirúrgicos y un montón de modificaciones corporales sin ser cuestionados o juzgados o interpelados de alguna forma, ¿no? Y a ellas, sin en cambio, pues se les señala un poco cuando empiezan a cambiar su corporalidad, su cuerpo, ¿no? Entonces, las formas ahí de significar también esta mirada y también como esta doble moral, ¿no? 5 minutos. Listo. Ok. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos un poquito esto, lo que es la transición o la utopía del borramiento de la diferencia sexual, ¿no? En esta parte nos pusimos a jugar un poquito con todas las experiencias que nos contaron y nos pusimos a pensar, bueno, entonces como, ¿por dónde está, por dónde está el mapa, ¿no? ¿Por dónde podemos empezar a transitar hacia una autonomía corporal, ¿no? Pues porque realmente el cuerpo como es el medio que nos conecta con el mundo, ¿no? Con el que sentimos, con el que pensamos, con el que vivimos, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poco a nuestras entrevistadas, pues ellas remarcaban mucho la importancia de querer trastocar estas representaciones para que así de alguna manera ellas puedan transitar más libremente sin ser violentadas, ¿no? Sin ser incluso pues, o sea, todos sabemos como la situación de México en cuanto a transfeminicidios, ¿no? Entonces, bueno, nos preguntábamos ahí si estas historias de vida nos pueden ayudar a repensar un poquito esto, ¿no? Yumi. Sí, bueno, entonces, como lo dijimos al comienzo, tomamos las experiencias como estos retazos que están presentes dentro de las vivencias individuales, pero que a la vez pueden ser una revelación de cómo estamos en el mundo en un determinado tiempo y espacio. Y bueno, esta es como a grandes rasgos la bibliografía que utilizamos dentro de nuestro trabajo terminal. Si alguien quiere leer más a profundidad o entender más cómo, por dónde tomamos el concepto de espacio, nos pueden escribir y con gusto les proporcionamos la bibliografía que utilizamos. Y pues nada, muchas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes por compartirnos su investigación. Vamos a darle la palabra ahora a José Ignacio Lanzagorta García, quien nos va a hablar de Imaginario y Sociabilidad Urbana, reflexiones sobre la formación y desplazamientos de espacios queer. José Ignacio es antropólogo urbano y politólogo. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, donde desarrolló una tesis sobre la zona rosa de la Ciudad de México y su relación con las identidades sexuales. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como en la Universidad del Claustro de Sor Juana. También es editor de La Brújula, el blog de la revista Nexos, dedicado a temas urbanos. Su principal tema de investigación es la antropología del espacio urbano, sobre la que desarrolla 2 líneas: género y diversidad sexual, así como patrimonialización y centros históricos. Actualmente se encuentra desarrollando proyectos relacionados con ambas líneas en una estancia postdoctoral en la Universidad Iberoamericana. Adelante, Ignacio. Muchísimas gracias, Luz, y buenas tardes a todos y a todas. Viendo el título de mi presentación en esta mesa, bueno, pues noté que no indiqué en qué espacio y en qué periodo son estas reflexiones de las que voy a hablar, de dónde surgen empíricamente. Y bueno, en realidad lo que a continuación quisiera compartir con ustedes, pues es parte de un ejercicio de reflexión, revisión y apuntalamiento que he estado haciendo sobre mi investigación doctoral, de cara a convertirla en una publicación ya formal de autor. Entonces, este trabajo
este trabajo, esta investigación, trató, como señaló ahorita Luz, sobre una aproximación a la zona rosa de la Ciudad de México como un área de concentración de sociabilidad gay desde finales de la década de los 60, que eso es quizás algo que es lo controvertido de esto, a la fecha. Y bueno, me encuentro actualmente revisando las formas en las que este territorio congregó algunas formas identitarias de lo que yo llamo la heterodoxia de género, y a lo largo de las décadas fue privilegiando algunas formas de sociabilidad sobre otras o algunos performances identitarios sobre otros, y por tanto observándose una serie de desplazamientos urbanos que forman parte del campo de lo político y de la cultura. Y sobre esto es sobre lo que quisiera platicarles. Para entrar en materia empiezo pues, con algunos parámetros conceptuales y empíricos de cómo fue realizada esta investigación y dónde están paradas estas reflexiones. Y bueno, a mí me parece que si hay un territorio donde hemos de buscar la forma y la trayectoria en la que la identidad gay ha sido construida y disputada en la Ciudad de México, ese pues es la zona rosa. Y antes que cualquier cosa, debo partir que por territorio, digo, aquí hay varios colegas de geografía y que será muy obvio para ellos. Para territorio no me estoy refiriendo a un objeto estático o inerte, sino a una categoría dinámica, a un actor que juega un papel dentro del proceso social que estamos observando. De esta forma, el llamado barrio gay, entre comillas, de una ciudad, no puede ser idéntico a otro, no solo por las infraestructuras particulares de la zona, ni siquiera tampoco por la trayectoria política de ese conjunto de identidades en la ciudad en cuestión, ni tampoco solo por la historia urbana de ese pedazo, sino por la interacción de todas estas tres, ¿no? Y esta interacción entre el territorio, la identidad y la trayectoria histórica es la que yo he querido descifrar y ordenar en mi investigación sobre la zona rosa. Típicamente, los contadísimos estudios que hay sobre la zona sobre la zona rosa de la Ciudad de México, y por cierto, en esta mesa nos acompaña alguien que hizo también su investigación, ha hecho una investigación sobre la zona rosa hace unos años. Bueno, típicamente estos estudios como espacio que estudian la zona rosa como espacio de la heterodoxia sexual han tendido a corroborar ahí una trayectoria convencional de la figura del barrio gay, si no latinoamericano, al menos sí del último par de décadas en general. Estos estudios dicen que son barrios creados por empresarios, consignando la identidad gay a un mero performance de consumo que incurre en las esperables prácticas de exclusión de siempre, estructurales y del mercado. Este hallazgo a mí me parece, esto que dicen estos estudios me parece cierto y verificable, esto es totalmente cierto. Sin embargo, también me parece que se suele quedar corto. He considerado que si adoptamos una mirada distinta, donde converjan posiciones y metodologías de la historia, la geografía y la antropología urbana, la zona rosa puede ofrecernos una mayor complejidad sobre el proceso de la identidad gay en México y, por lo tanto, una comprensión más profunda sobre las transgresiones sexuales y la geografía urbana. Para ello, para poder hacer visible este proceso, es importante concebir este territorio bajo el concepto de imaginario, o eso es lo que yo propongo. Este concepto es el que permite recopilar la dimensión subjetiva y actuante de los espacios y su caracterización es la que requiere de diferentes técnicas y herramientas que nos permitan dar cuenta de los cambios y continuidades en esta interacción entre territorio e identidades. En mi caso, pues yo recurrí al archivo, a la etnografía y a un estudio de cohortes mediante una colección de historias de vida. Y bueno, resumiendo de la forma más apresurada para los fines de esta mesa, debo decir que a través de todo esto, encontré que la implantación de la identidad gay en la zona rosa la podemos trazar mucho antes de lo que algunos han buscado en estas investigaciones, que la suelen situar en el fenómeno como empresario o empresarial de finales de los 90. La zona rosa da asiento a formas de sociabilidad típicas de la identidad gay, entendida esta como la organización social de la heterodoxia sexual, especialmente como una forma de organización social de la heterodoxia sexual y específicamente la homosexualidad masculina, aunque también de la femenina y de algunas expresiones trans, desde la década de los 60. Y lo hace, a diferencia de otras ciudades estadounidenses, canadienses o europeas, no por encontrar ahí un espacio deprimido y fuera de la vigilancia del Estado, sino todo lo contrario.
la zona rosa se encuentra en su mejor momento, en su momento de mayor ebullición, cuando empieza a desarrollarse este tipo de sociabilidad. Y pues yo me pregunto por qué. Y tiene que ver con el imaginario. Este imaginario, o mejor dicho, un imaginario de la zona rosa se consolidó en esta década, en la década de los 60, y fue modelado principalmente por un conjunto de artistas, intelectuales, escritores, cineastas y otros sujetos de muy alto capital cultural, y su conciencia de sí mismos y del proceso que estaban creando es tal que incluso es claro que de entre ellos, de este grupo, surgió el nombre de Zona Rosa, para bautizar ese conjunto de manzanas, de bares, centros nocturnos, restaurantes, boutiques, escuelas de idiomas, escuelas de turistas, hoteles y monumentos. También se nombraron a sí mismos, este mismo grupo se autonombró como la mafia. Y al lado de algunos empresarios de la Zona Rosa, publicaron algún tiempo una gaceta llamada así, Zona Rosa. Escribieron revistas, también en sus propias publicaciones escribieron sobre este entorno, le compusieron canciones y hasta la incluyeron en una tercia de películas de su tiempo. De hecho, hay una película que se llama Jóvenes en la Zona Rosa y el protagonista de la película es la Zona Rosa. Digamos que su control del contenido y propagación del imaginario que estaban creando fue muy potente. Y bueno, los nombres de estos integrantes y cercanos de la mafia, pues son muy conocidos. Está ahí Carlos Fuentes, está José Luis Cuevas, está Julián Bert, está Vicente Leñero, Luis Guillermo Piazza, Alfonso Arau, desde luego Carlos Monsiváis, y bueno, tal vez en menor grado algunas personas como Julissa y otros artistas. La zona rosa de la mafia era una que desafiaba abierta y explícitamente el discurso nacionalista del Estado. Estaban hartos del folclorismo de Diego Rivera y de los muralistas, de cierta vertiente del cine mexicano, del México como curiosidad exótica de intelectuales y de artistas extranjeros, y la mafia lo que buscaba era insertarse en la vanguardia de las culturas juveniles europeas y estadounidenses. Por ejemplo, si Coyoacán en este tiempo representaba el paisaje pintoresco de la ciudad, o la Condesa o la Tabacalera, por poner otros ejemplos, asentaban las vanguardias del Estado postrevolucionario, la Zona Rosa tenía ya la decadencia del arribismo eurocéntrico porfiriano, que la mafia lo convirtió en cínico y socarrón. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la identidad gay? Bueno, que ser cosmopolita en la década de los 60 era estar inscrito en la revolución sexual. Y si en otros países esta revolución alcanzaba a cuentagotas algunas sexualidades marginadas, en el caso de estas élites mexicanas, de estas particulares élites mexicanas, había que estar, como ellos decían, algunas publicaciones de la mafia abiertamente expresaban su apoyo a la homosexualidad masculina y ponían este apoyo como condición para estar para ser parte de ese grupo, ¿no? Así como producían otros discursos en contra de la heteronorma. Un claro ejemplo es un cuento de Carlos Fuentes que fue hecho cortometraje y es protagonizado por Julissa, llamado Las dos Helenas, donde representa la tensión entre esa idea del México tradicional, donde la poligamia se circunscribe en la heteronorma a partir de la infidelidad y la traición, versus la transparencia de expresar abiertamente el deseo de tener una relación de tres partes sin que implique ningún tipo de traición o infidelidad. Y el discurso liberador que presenta en ese cortometraje encuentra su escenario por completo en la Zona Rosa. En todo caso, lo que miramos es que tal vez en otros países la conducción de la revolución sexual, o al menos de lo relacionado con la identidad gay en esta revolución, no estaba necesariamente a cargo de élites con tanto capital cultural como era el caso de aquí de la Ciudad de México. Tal vez eso explica una mayor persecución por parte del Estado y una mayor marginación en espacios urbanos. En el caso de la Ciudad de México, esto podía ocurrir bajo el cobijo de la mafia y asentarse en la notoria Zona Rosa, sin tanto, y subrayo tanto, asedio por parte del Estado, porque por supuesto que lo había. Por eso es curioso que ya encontramos ahí testimonios de bares gays, esto sí muy entre comillas. Un caso muy notable es aquel sobre el uso, sobre el bar Safari, sobre el bar Safari en la Zona Rosa, sobre el que Gonzalo Martré escribió una novela publicada en 1970. Y bueno, incluso este bar gay no recibe el nombre gay porque todavía no llega esa etiqueta a México, pero el performance identitario se circunscribe muy bien, digamos, que a todo el repertorio de lo gay.
Si una década después de esto, del Bar Safari de los 60, surgió el mítico y multireseñado Bar 9 en la zona rosa, producto de muchas nostalgias en esta ciudad, es por todo este camino recorrido. Las calles de la zona rosa eran ya un circuito de ligue entre hombres y algunos bares cercanos, como aquel llamado Paseo, ya habían sido reapropiados no en el performance de la cantina marica de los años 40 o 50, sino que eran propiamente gay avant la lettre. La zona rosa es un barrio gay y otras cosas más desde la década de 1970. Y resulta interesante notar que esto ocurre en plena convivencia con otras ocupaciones más convencionales y tradicionalistas de la misma zona rosa, restaurantes familiares, cafés de adolescentes de escuelas privadas, entre otras. Ahora bien, las entrevistas que yo... Me apuro. Las entrevistas que he realizado a hombres y mujeres que socializaron su transgresión sexual en este periodo, muchos señalan no sentirse cómodos con la etiqueta gay. La han encontrado precisamente agringada. Ya en los tiempos del Bar 9, a finales de los 70 y principios de los 80, era claro que esta identidad gay era para, como me dijo uno de los entrevistados, niños perfumados. Tal vez por eso es que ante la emergencia de la epidemia de VIH-Sida en los 80, el terremoto de 1985 que dispersó mucha de la actividad de las zonas centrales de la ciudad y el cierre del Bar 9, en los pocos estudios que hay sobre la zona rosa, creo que fallan en reconocer la patente continuidad del imaginario gay sobre la zona rosa en este periodo. Pero la zona rosa en realidad continuó como espacio gay. Y no solo eso, jugó un papel fundamental en la diseminación de esta identidad fuera de los llamados niños perfumados y agringados. Al contrario, junto con la salida de los bares más caros y exclusivos, tipo el 9, hacia otras partes de la ciudad, y con la depreciación del barrio, la zona rosa pudo compartir esta sociabilidad transgresora, homosexual y sí, gay, con otros sectores de la sociedad. Según los testimonios que yo he recogido, el ligue en las calles en la década de los 80 y principios de los 90 estaba más vivo que nunca. Tenían ahí incluso ya una cosa que le llamaban la putivuelta en la zona rosa. Ahora sí, tal vez por una mermada vigilancia del Estado. Y fueron abriendo sus puertas a espacios menos exclusivos. Notablemente el taller en la calle de Florencia, y que brindó un servicio incalculable para los varones homosexuales al ofrecer charlas e información relativas a la epidemia. Y si los jóvenes de los 70 preferían marcar su distancia con la zona rosa perfumada y resistir esa etiqueta gay, los de finales de los 80 prefirieron abrazar todo lo que ocurría en la zona rosa, pues el término homosexual, como lo explica Javier Lizárraga en un artículo publicado en ese mismo tiempo, se había patologizado ahora con el estigma del VIH. Subrayo esto porque creo que es conveniente reacercarnos de una forma crítica a la crítica de la identidad gay. Si bien me parece que hay un consenso sobre cómo es una categoría misógina, consumista, blanqueadora, discriminatoria y que impone normativas imposibles a los hombres, es preciso también comprender su trayectoria liberadora y fundamental en la vida de muchos hombres e incluso mujeres de otras generaciones. Y creo que la zona rosa de los 80 y 90 nos cuenta justamente esta historia que por mantener una postura de escritorio contra la identidad gay suele pasar desapercibida. El resto de la historia de la zona rosa, de la historia gay de la zona rosa, sí es el del proceso de despolitización de esta identidad. Ciertamente, con la apertura de algunos bares, notoriamente los de Tito Vasconcelos, y con la consolidación empresarial en la calle de Amberes, la zona rosa consigue no solo mantener la continuidad de este imaginario de barrio gay, sino que logra territorializar la lucha política de derechos del movimiento LGBT de la Ciudad de México. El matrimonio, pues, es la agenda más visible. Durante la primera década de este siglo, la zona rosa vuelve a convocar a los niños perfumados y los mete a los mismos espacios que a los demás. Y sí, la dinámica de los grandes antros míticos, tal vez herederos de ese Bar 9, siguen moviéndose por otras partes de la ciudad. Sin embargo, es innegable la zona rosa como epicentro de la vida LGBT de la ciudad para este tiempo. Una vez conseguido el matrimonio igualitario con derecho a adopción en la Ciudad de México en 2009, hay una transformación notable en el espacio de la zona rosa. Empieza una nueva década que apenas hemos dejado atrás, en la que la despolitización de esta identidad parece haberse consumado. Nunca antes la zona rosa había tenido tanta oferta especializada de bares y otros servicios, incluso algunos servicios del Estado, dirigidos a la heterodoxia sexual. Lo que antaño era considerado transgresor se materializó en la zona rosa, ahora sí como simple consumo o rutina. Y en cambio las transgresiones que no alcanzaron estas transformaciones abandonaron la zona rosa para de alguna manera mantener su politización.
Es en esta década, la que acaba de terminar, que hemos visto consolidarse otros circuitos de la heterodoxia sexual y sobre todo algunos que rechazan, si no buena parte del repertorio que conforma la identidad gay, al menos sí la etiqueta. Es notable la dispersión de los espacios de sociabilidad trans fuera de la zona rosa y también la desaparición del bar lésbico, aunque recientemente antes de la pandemia había abierto sus puertas uno en la calle de Florencia. Y ya concluyo, hoy la zona rosa está sujeta a procesos urbanos que ponen en entredicho la continuidad de este imaginario gay echado a andar hace 50 años. La revalorización de la zona amenaza, en realidad, cualquier forma de sociabilidad que hubiera ahí, incluida la identidad gay. Sin embargo, es curioso notar que el dinamismo de sus sociabilidades transgresoras sigue con toda vitalidad. Y no hablo solo de sus bares, también de sus calles, de sus plazas, como la Glorieta de Insurgentes, que recientemente se ha vuelto a politizar, o sus centros comerciales. La zona rosa sigue siendo un espacio dentro de la Ciudad de México donde existe una mayor posibilidad de transgredir la heteronorma y la identidad gay sigue manteniendo una plasticidad que valdrá la pena pues, seguir observando. Tal vez estamos al borde de una nueva politización. Y concluyo. Gracias. Genial, muchísimas gracias por esta reflexión que nos compartes, que creo que da para mucho este cruce que estás compartiendo. Y bueno, ahora le vamos a dar paso a Livia Moterle. Ella nos va a compartir su reflexión sobre de la calle a la pantalla, trabajo sexual, sexualidad, deseo y espacio en tiempo de COVID-19. Livia es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género en la UNAM, con un proyecto que analiza los discursos de las dos posturas que se encuentran en el feminismo actual en relación al trabajo sexual, la abolicionista y la proderechos de las trabajadoras sexuales. Es licenciada en Filosofía en la Universidad de Bolonia, en Italia, maestra en Antropología y Etnografía en la Universidad de Barcelona. Ha obtenido el título de doctora en el Programa de Estudios Avanzados de Antropología Social por la Universidad de Barcelona. Ha realizado varias investigaciones sobre la relación entre trabajo sexual, violencia de género, cuerpo, interseccionalidad, espacio público y disidencia. Sus publicaciones académicas y sus ponencias, que ha presentado en congresos nacionales e internacionales, se centran en estos temas. La doctora Livia ha impartido cursos a nivel licenciatura y posgrado sobre feminismo, sexualidad, trabajo sexual, interseccionalidad y violencia de género. Adelante, Livia. Buenos días a todos. Es un placer compartir unas reflexiones y unos resultados de mi investigación postdoctoral centrada en comprender cómo la pandemia por COVID-19 afecta las prácticas laborales de mujeres cis y trans que se dedican al trabajo sexual en Ciudad de México, así como las formas de resistencia que ellas mismas ponen en marcha. Más allá de esta cuestión inicial, los interrogantes que guían la investigación son: ¿cómo cambian los espacios dedicados al trabajo sexual al cambiar las medidas de prevención del COVID-19? ¿Por qué Internet deviene lugar privilegiado de trabajo y resistencia, pero también de violencia? ¿Cuáles ventajas y desventajas presenta el trabajo sexual online? ¿Cómo se reconstruyen el deseo y la sexualidad en la plataforma eróticas de pago? Bueno, trabajo sexual, género, cuerpos, espacio público e Internet, entonces son los hilos principales para poder tejer reflexiones sobre estos asuntos. Voy a hablar un poco del estado del arte. La propagación del COVID-19 y las restricciones impuestas por los gobiernos para contenerlo ha afectado y afecta los hábitos corporales, tanto en el espacio público como en el espacio privado. Por ende, también las relaciones sexuales están sujetas a limitaciones y controles. Pero si para la mayoría de la población la adaptación de medidas de prevención sobre las conductas sexuales tiene que ver con sus experiencias afectivas y o eróticas, para las trabajadoras sexuales representa en cambio un obstáculo para su trabajo y también el aumento del estigma. La imposibilidad de disponer de las eras para pactar los servicios sexuales y la dificultad de seguir encontrando hoteles abiertos y baratos para ejercer estos servicios, sobre todo en la primera fase de la pandemia, empeora las condiciones laborales de muchas trabajadoras sexuales.
hay que recordar que México, entre muchos otros países, adopta el modelo reglamentista. Un modelo que tiene su contradicción, que se ve reflejada en el hecho de que hoy en día en la Ciudad de México, en la práctica hay operativos antitrata que acosan y detienen a las trabajadoras sexuales, pero al mismo tiempo existe una resolución judicial que obliga al gobierno a reconocer sus derechos laborales. Entonces, hasta que sea vigente el modelo reglamentista en Ciudad de México, el trabajo sexual por ley no será delito, pero tampoco reconocido como trabajo. Cuando hablamos de trabajo sexual, es importante definir la postura feminista al respecto. Entonces, quiero aclarar que mi activismo, mis investigaciones se nutren del feminismo pro derechos de las trabajadoras sexuales, que se basa en el reconocimiento de derechos laborales, siempre y cuando el ejercicio sea elegido libremente, por lo que enfatiza en diferenciar la prostitución voluntaria de la trata con fines de explotación forzada. Bajo este paradigma, bajo la visión pro derechos, las personas que ejercen la prostitución no son vistas como delincuentes, como personas peligrosas o víctimas, sino que son consideradas trabajadoras. Reconocer el trabajo sexual como trabajo significa subrayar la agencia y la capacidad de decisión de la trabajadora sexual autónomas, eliminando entonces la confusión entre ellas y las mujeres explotadas sexualmente. También recordar que el feminismo pro derechos también lucha para abolir la explotación sexual y también defiende los derechos de las personas víctimas de trata. Hablando de los referentes teóricos, quiero entonces hablar de algunos. Pues hay Marta Lamas, obviamente, pues como pionera de este campo como feminista pro derechos en México. Pues ella habla del peligro de la moral. Pues citándola, dice: la cruzada moral ha intentado establecer el límite de lo decente, lo bueno, lo normal y lo moral, y su pretensión de imponer una moral específica cuando los usos y costumbres parecen desmoronarse. Responde a una ansiedad que ha sido calificada como pánico sexual. También tomo como referente Judith Butler, su visión de la performatividad del género. Rodrigo Parrini, cuando habla del deseo, que el deseo atraviesa lo íntimo y lo colectivo, lo individual y lo político. Citando a Parrini, creo que debemos pensar el deseo como una intensidad que desmiente la distinción entre intimidad y exterioridad, entre dentro y fuera, entre sujeto y colectivo, entre orden psíquico y orden social. Es decir, que cuestiona las topologías con las que habitualmente se piensa la subjetividad. Luego, pues varias autoras como Bárbara Villa, cuando habla de la narraciones, con el guión narraciones y la metodología feminista de intervención. Pues Mary Douglas, con su idea de riesgo, como ella dice, ahí donde el sistema social exige que algunas personas desempeñen papeles peligrosamente ambiguos, a tales personas se le atribuyen poderes incontrolados, inconscientes, peligrosos, desaprobados. Como metodología, pues he implementado una metodología cualitativa y colaborativa basada en un approach etnográfico feminista. En particular, he incorporado una perspectiva interseccional que toma en cuenta los efectos de los diferentes ejes de desigualdad: género, edad, origen, etnia, orientación sexoafectiva. He recurrido a la observación participante, realización de entrevistas abiertas en profundidad, individuales y grupales, presenciales y virtuales. En particular, he entrevistado a 7 trabajadoras sexuales, cis, lesbianas y trans, que ejercen su profesión en Ciudad de México. Mujeres de edad comprendida entre 20 y 34 años, algunas madres, algunas estudiantes, unas trabajan en departamento que alquilan el fin de semana con amigas, otras trabajan en hoteles, otras en plataformas eróticas online. Mi propio trabajo de campo tuvo lugar desde marzo a junio del 2020. Durante el mes de marzo, antes de que empezara la pandemia en Ciudad de México, desarrollé el trabajo de campo en espacios públicos relacionado al trabajo sexual callejero, sobre todo la colonia Guerrero, la colonia obrera. En los meses de abril, mayo y junio hice observación participante en actividades virtuales organizadas por varios colectivos de trabajadoras sexuales, y también hice trabajo de campo en algunas páginas web eróticas destinadas al trabajo sexual, por ejemplo, online, como por ejemplo Camp4 o Chaturbate. Cambiando los lugares destinados al trabajo sexual, tuvieron que cambiar también los lugares donde investigar.
La participación en los lugares de trabajo sexual, tanto en las calles físicas que en las calles virtuales, es decir, la chat pública en la plataforma online, ha puesto en evidencia el reto etnográfico de estar ahí, de participar y poner el cuerpo. Entonces, no solamente era antropóloga, sino también me había convertido en modelo y usuaria a la vez. Es decir, quién ofrece servicios y quién lo busca. En los últimos años, el proliferar de plataformas virtuales y aplicaciones ha ampliado la posibilidad de intercambio erótico y afectivo, gratis o a pago. La virtualidad genera nuevos modelos, nuevos espacios de relacionarse y son espacios desde los cuales se logran nuevos tipos de agencias y expectativas. Se desatan la fantasía y la imaginación. En Internet solo podemos acceder a la dimensión visual y auditiva, pero los otros sentidos, como tacto, olfato, gusto, se suspenden, se pierden los píxeles y dan lugares a otras construcciones y performativizaciones del deseo, que, como recordaba antes, citando a Parrini, rompe la barrera entre intimidad y exterioridad, entre espacio público y espacio, entre espacio privado y espacio público. Esa co-construcción del deseo entre la modelo o el modelo y el cliente o la clienta no siempre está protagonizada por el sexo explícito, sino que puede habitar también los territorios de la afectividad y de las emociones. Según los relatos de las trabajadoras sexuales que trabajan en plataforma erótica y también según lo que yo pude observar en el trabajo de campo en estos espacios, hay personas que pagan por un momento de compañía y complicidad, no solamente por sexo. Sería esta complicidad el éxito de estos encuentros. Cuanto más una trabajadora sexual logra crear una experiencia de complicidad, más tiempo se quedará el usuario o la usuaria. Entonces, otros datos que he venido analizando, interpretando, recogiendo, es que la pandemia refuerza este fenómeno del intercambio online de servicios eróticos, pero ya existía antes de la pandemia, ¿no? Desde los años 90 se habían ya difundido por redes este tipo de intercambios. También ahora con la pandemia empiezan a recurrir a estas plataformas personas que nunca habían ejercido el trabajo sexual. Otro dato es que se desmonta también el imaginario común que los usuarios, que es el siguiente, que los usuarios que acuden a los servicios eróticos online serían solo hombres cis. En realidad vemos que se ha multiplicado también el número de mujeres cis o lesbianas y trans que acuden como clientas. También hay que recordar los riesgos que presentan estas plataformas. Si es verdad que la dimensión virtual del trabajo sexual anula el riesgo de agresiones físicas por parte de los clientes, vecinos y fuerzas policiales, sobre todo, por otro lado, alimenta el riesgo del acoso cibernético, del hackeo, de la distribución ilegal de material íntimo subido en las redes por las trabajadoras sexuales, inclusive la grabación de espectáculos en vivo de las mismas modelos eróticas. Livia. ¿Qué? Ah, sí. Me siento, así habla una trabajadora sexual entrevistada. Me siento muy segura a nivel corporal porque si algún cliente tiene una actitud que no me gusta, con un botón me lo saco de encima. Creo que esta modalidad de trabajo sexual tiene muchas más ventajas respecto al trabajo online, presencial, justamente porque no te expone a violencia por parte de clientes. Lo único que puede pasar es que se apropien del material erótico, pero como yo no enseño mi cara, ese tema no me preocupa. Cierro la cita de la trabajadora sexual. Hablando de resistencia, es importante subrayar que las trabajadoras sexuales que ya están familiarizadas con esta tipología de trabajo comparten sus conocimientos a sus compañeras que no han podido ejercer su oficio en hoteles o en calles por la pandemia. Así, una otra colaboradora nos dice, abro la cita, tenemos que seguir trabajando de una forma u otra y para lograrlo tenemos que apoyarnos entre compañeras. Las que trabajamos online tenemos que compartir nuestros conocimientos con las otras chicas. Yo soy webcam girl, es decir, puta virtual. Cada servicio sexual ocurre a través de una pantalla y puedo trabajar desde casa, que es lo único que nos dejan hacer ahora, trabajar desde casa. Por eso doy talleres de trabajo sexual online a mis compañeras para que puedan pagar la renta y alimentar a ellas y a sus seres queridos. Cierro la cita. En estos talleres
esta persona ofrece herramientas básicas para poder trabajar de forma segura como webcam girl, desde el cómo captar a los clientes hasta medidas de seguridad informática. La difusión de este conocimiento entonces representa una estrategia feminista de autoorganización entre compañeras. Se activa una red de cuidado donde cada una pone en común lo que sabe. No solamente se multiplican charlas y talleres sobre trabajo sexual online, hay también quien ofrece su casa como espacio donde poder ejercer el trabajo sexual para aquellas trabajadoras sexuales que viven con sus hijas o sus familiares y que no saben que ellas se dedican a este oficio, o aquellas que no disponen de la conexión a Internet en su propio domicilio. Y aquí hay que remarcar cómo el uso de Internet está siendo un factor también de discriminación de clase, no solo en el campo del trabajo sexual, sino también en aquello de la educación, por ejemplo. Como resultados, así a cabo, el COVID-19 ha plasmado los hábitos laborales de las trabajadoras sexuales que han tenido que adaptarse y aprender las reglas del mundo cibernético. El espacio virtual de la pantalla, pero no tiene menos riesgo respecto a la calle. Acoso cibernético, slut shaming, que significa tildar de puta, difusión de material íntimo pornográfico sin consentimiento, putofobia, transfobia, son los riesgos de esta modalidad de trabajo sexual. Para hacer frente a estas prácticas machistas que se refuerzan con el COVID-19, las trabajadoras sexuales se organizan y utilizan las mismas redes virtuales para aliarse, autoorganizarse y poner en marcha prácticas de disidencia. A pesar de que cambian los espacios de trabajo y de agencia, no disminuye entonces la solidaridad entre compañeras trabajadoras sexuales para hacer frente a los nuevos discursos de odio putofóbicos que se expanden en las redes como un virus. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Livia. Vamos a darle la palabra a David Román, finalmente, quien nos va a hablar sobre la producción del espacio queer religioso. David es geógrafo humano por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestro en estudios de género por el Colegio de México. Se ha abocado en desarrollar una geografía queer contrasexual, abordando los fenómenos de la sexualidad, el cuerpo, lo religioso y el envejecimiento. David se ha desempeñado como profesor de nivel medio superior y superior en el área de ciencias sociales y económicas. Asimismo, ha participado como ponente en congresos y seminarios sobre género, espacio, geografía y el fenómeno religioso. En relación con sus publicaciones, David Román ha publicado en revistas, memorias y capítulos de libros, resultado de investigaciones. Actualmente es doctorante en estudios culturales en el Colegio de la Frontera Norte, donde está desarrollando la investigación titulada Geograficidades de las contrasexualidades en la vejez en Tijuana y Ciudad Juárez. Adelante, David. Okay. Pues este trabajo se titula La producción del espacio queer religioso o la producción del espacio contrasexual religioso. Es producto de mi tesis de maestría en el Colegio de México, es más una reflexión teórica. Para empezar, me parece que es importante tener en cuenta que la religión pues bueno, ha sido un regulador, al igual que el Estado, un regulador de los cuerpos, de la sexualidad y del placer, ¿no? Y pese a esta transición hacia un Estado laico, los elementos religiosos, como bien lo menciona Roberto Blancarte, pues han sido transmitidos y han sido delegados ahora a la población, ya que la religión no cuenta con este poder político como lo tenía antes. Entonces, estos códigos, estos significados religiosos que siguen o que están permeados dentro del sistema moral heteropatriarcal, delegan a la población cierta autoridad, ¿no? Para seguir regulando los cuerpos contrasexuales, que retomo justamente ese concepto de contrasexualidades de Paul Preciado, las cuales, bueno, pues son todos aquellos sujetos que contravienen los estatutos heteropatriarcales, de las normas, de las reglas establecidas para la constitución de la identidad, del deseo, de los impulsos sexuales, del placer, ¿no? Me parece, a menos a mí, pertinente hablar de sujetos contrasexuales más allá de disidencias sexuales, precisamente porque no
no hay una conciencia política en todos los sujetos que no están dentro del sistema heteropatriarcal. No todos se encuentran o tienen el mismo, la misma ideología o la misma intención militante de cambiar el sistema, sino simplemente hay una transgresión y una subversión de ese sistema en la vida cotidiana. Entonces, a partir de aquí, me parece que es importante retomar que el cuerpo como primera escala espacial desde donde se experimenta esa sexualidad, ese placer y justamente la forma de experimentar el mundo tiene que ver también en ese sentido de que cuando hablaba de la regulación de estos cuerpos a partir de los códigos religiosos, pues evidentemente los sujetos contrasexuales también tienen, o estos sujetos religiosos, tienen una necesidad o tienen una afectividad hacia la construcción de cosmogonías fuera de las religiones hegemónicas. En ese sentido, cuando se habla, por ejemplo, del espacio público como un espacio secular, pues bueno, más que hablar de un espacio secular, se puede hablar de un espacio heterosecular, en donde como el sistema heteronormado está regulando quienes se encuentran en el espacio público, ahí hay de fondo, como lo mencioné al inicio, pues estos códigos morales, ¿no? De qué sujetos pueden expresarse sexoafectivamente en el espacio público y quiénes no. En este sentido, cuando hablo entonces del espacio queer religioso, estoy hablando justamente de que la producción del espacio, más allá de producirse a partir de las prácticas de los sujetos, también se produce desde las experiencias de los sujetos. Es decir, la espiritualidad como un elemento intrínseco en los seres humanos, como lo menciona Daniel Boulanger, como parte de exponer, de materializar la existencia. Y en ese sentido, como históricamente las contrasexualidades han sido excluidas, no solamente desde el Estado, desde la política, no han tenido visibilidad, sino también desde el sistema religioso, son capaces también de poder producir sus propios espacios religiosos, ¿no? Como yo lo menciono aquí, esa topogénesis del espacio religioso tiene que ver justamente con cómo hay una reconciliación y hay una reformulación de toda esa teología, de todos esos mandatos y cánones religiosos católicos y hegemónicos para poder adaptarlos a parte de su vida cotidiana y poder explicar, ¿no? su experiencia en el mundo, ¿no? Y aquí me parece también importante acotar que si al menos en México más del 80% de la población sigue definiéndose como católica, eso quiere decir que entonces las contrasexualidades vienen de familias en donde la religión es un elemento importante, es un elemento fundamental para su constitución como sujetos, más allá de su identidad sexual. Por lo tanto, aquí por ello es importante entonces retomar la práctica religiosa como parte de la identidad también de las contrasexualidades, fuera de esos discursos estigmatizantes que marginan, ¿no? de esta iglesia o de las iglesias hegemónicas, ¿no? que han excluido las contrasexualidades históricamente. A partir de aquí es que parto yo de la premisa que el cuerpo es el primer productor del espacio. Como bien lo mencioné, la espiritualidad forma parte intrínseca de los sujetos, entonces los sujetos contrasexuales, al reunirse en torno a discusiones teológicas para poder adaptar de alguna manera ese discurso que les excluye y revertirlo de forma a favor de ellos, justamente para que estas prácticas sexuales de placer, afectivas, no les excluyan, pueden ellos ir generando entonces una propia comunidad religiosa alternativa o alterna al discurso hegemónico. Por ello, cuando se reúnen estos sujetos para tener estas prácticas religiosas, van generando un espacio sagrado. El ejemplo o el estudio de caso que yo realicé es de la comunidad de FETA, que es una comunidad católica en la Ciudad de México,
Ellos se reunían en departamentos, se reúnen en las diferentes casas de los miembros, justamente para analizar la Biblia, para analizar esa teología católica hegemónica, revertirla o darle una reinterpretación para ser ellos incluidos como parte de este discurso, más allá del binarismo entre hombre y mujer, que si Adán y Eva. Entonces, aquí vamos viendo cómo a partir de esta experiencia que ellos están sintiendo de su cuerpo, de la reunión de esas afectividades, de esas emocionalidades, de esos sentimientos religiosos que están ahí, se van sacralizando los diferentes espacios. Y no es necesario tener una arquitectura idónea o históricamente vinculada a una religión, sino puede ser cualquier espacio. Entonces aquí puede confluir el espacio religioso entre un espacio profano y un espacio religioso. La religión o el espacio sagrado hace esta división entre lo que está dentro de lo sagrado, lo que entonces le permite al individuo comprender el mundo, ¿no? Entender y ordenar el mundo, y lo que está fuera, que quiere decir que es lo mundano, lo que finalmente no está dentro de esos códigos que le están constituyendo como un grupo social. En este sentido, como lo menciona Lily Kong, los espacios religiosos se constituyen en relaciones de poder entre lo sagrado y lo secular o lo profano, ¿no? Y hay entonces tres ejes que lo van a permear. El eje material, que tiene que ver evidentemente con la materialidad espacial, como lo mencioné hace rato, donde se sitúan los cuerpos contrasexuales para tener estas prácticas religiosas, al momento de ir performando no solamente su identidad sexual, sino confluirla con la práctica religiosa, comienzan entonces a verter ciertos códigos y valores religiosos que les van a identificar como un grupo social que irrumpe no solamente en el sistema heteropatriarcal como grupo religioso contrasexual, sino también en el imaginario de lo que es una religión hegemónica, ¿no? Porque se cree que la única religión, aún pese que el campo religioso, al menos en México y en América Latina, está diversificando cada vez más, pareciera que la Iglesia Católica hegemónica es la única, ¿no? Cuando justamente esos pequeños grupos también están de alguna manera subvirtiendo estos otros campos sociales y socioculturales que se encuentran en la vida cotidiana, ¿no? Por otra parte, como lo mencioné, está la parte ideológica, que es la parte política, ¿no? Cómo se están enfrentando estos grupos sociales, estas contrasexualidades religiosas frente al sistema heteropatriarcal y frente a ese imaginario de la religión hegemónica y lo simbólico, que tiene que ver con las poéticas del espacio, es decir, cómo ellos están entendiendo, como lo acabo de mencionar hace rato, cómo están ellos entendiendo reinterpretando la Biblia, ¿no? Toda esta teología queer que ha emergido desde finales de los años 90, para entender otros cuerpos, para entender otras formas de placer más allá de una cuestión reproductiva, como históricamente se ha normado a los cuerpos. En ese sentido, cuando hablo entonces de poéticas del espacio religioso, las poéticas hacen referencia a los discursos y prácticas religiosas que intervienen en las experiencias de los sujetos, es decir, los procesos tanto individuales como colectivos que van a adoptar de esos elementos sacros y espirituales. Por ejemplo, en esta comunidad de FETA, ellos tienen cada fin de mes una misa en la parroquia de la Sagrada Familia, en la colonia Roma, que además pertenece a la Iglesia Católica Hegemónica. Entonces, cada fin de mes, por ejemplo, el ver cómo se comportan, no sé, besos entre personas del mismo sexo, tomados de la mano, una bandera gay, y también cómo las dinámicas dentro de la misma misa que se les dedica a ellos van reconfigurando estos elementos religiosos católicos, o sea, los están redirigiendo y están abriendo un cambio del discurso religioso y político. Entonces, 5 minutos, David. Aquí vemos cómo intervienen tanto el discurso, la performatividad
y el género. Por otra parte están las políticas del espacio sagrado, ¿no? Que hacen referencia a las formas de delimitar los espacios desde donde constituyen un posicionamiento identitario, ¿no? En este sentido hay una diferenciación del espacio sagrado contrasexual o del espacio contrasexual religioso hacia ese espacio heterosecular dominante y también como un espacio que permite entonces ir ser no explícitamente militante, sino también ser un punto o un lugar de enunciación diferente al que comúnmente se conoce o al que comúnmente se tiene dentro de la militancia LGBT, ¿no? Que por una parte también pueden ser pues estos espacios comerciales y por otra parte también están pues estas manifestaciones políticas, sino también como desde la misma prácticas religiosas y bueno, ya para finalizar como parte de, de mis consideraciones finales, cómo precisamente estas prácticas religiosas también intervienen justamente en estos cambios, en estas subversiones del sistema heteropatriarcal, desde lo que se le podría llamar como post-secularización, es decir, que hay se van contrarrestando entonces todos estos códigos, todas estas actitudes morales heredadas evidentemente pues de esa religión hegemónica que sigue permeando evidentemente dentro de nuestras sociedades actuales, pero son subvertidas a partir de ciertos cuerpos que performan las mismas prácticas religiosas, pero entendidas desde otros lugares de enunciación, como lo pueden ser en este caso pues las contrasexualidades, ¿no? Y bueno, pues para finalizar, aquí vemos finalmente cómo es el cuerpo contrasexual, ¿no? Quien produce esos espacios, porque finalmente encarna, si bien la identidad sexual, pero también encarna pues todos los afectos, encarna todas las emociones que se van a quedar plasmadas en estos espacios y lugares religiosos que les van a dar una identidad dentro de todo, dentro de todas las parcelas y dentro de todo el crisol que conforman las ciudades y el espacio urbano, pero también dentro de las luchas LGBT, ¿no? Que históricamente, pues, como que han tenido más visibilidad estas dos que acabo de mencionar, y también hay que reconocer que hay desde otros puntos, pues estas luchas, ¿no? Que aunque no tengan ese sentido político explícito, sí en la vida cotidiana y en la cotidianidad están transformando continuamente, pues, y subvirtiendo pues este sistema heteropatriarcal, ¿no? Y bueno, pues con eso finalizaría mi participación. Muchas gracias, David. Bueno, pues en la zona de preguntas hay felicitaciones a la mesa. Les invito también a ustedes como ponentes a que entren. Están solicitando también el correo de Ignacio para su contacto y algunas preguntas muy puntuales para las distintas presentaciones. Todas las presentaciones tienen como una base esta idea de la movilidad o este tránsito con un objetivo de politizarse, ¿no? Y cómo esto también produce cambios en la materialidad de determinados espacios, ¿no? Creo que es muy importante también traer a cuenta, que me encanta que lo haya hecho Ignacio y que creo que para las otras investigaciones y propuestas tiene que ser fundamental la parte histórica, ¿no? Este tránsito también de cómo el contexto histórico ha cambiado y la participación de distintos agentes como parte de esta elaboración del espacio y del territorio, como lo propusieron Daniela y Yumi, producto de relaciones, ¿no? De relaciones de poder y de las experiencias. Entonces, bueno, tratando de hacer como englobar algunas de las participaciones, y sé que parte de sus aportaciones hablaban también directamente de las resistencias. Creo que podríamos, o me gustaría que ampliaran en sus propias investigaciones, de acuerdo a su experiencia,
a partir de una pregunta que lanza por acá, le quiero dar la referencia, María del Carmen Bustos, ¿no? Ella pregunta, después de la ponencia de Ignacio, pero creo que puede aplicar a todas, ¿cómo es que las disidencias sexuales, o como lo propone David, los cuerpos contrasexuales, pueden reapropiarse de los espacios desde abajo, ¿no? Y qué materialidad del espacio provocarían estas reapropiaciones, ¿no? No sé si cada quien desde su propia investigación y su propia propuesta nos puedan compartir para darles también paso a las reflexiones, y 3 minutos tendríamos cada quien. Emanuel, ¿quieres empezar tú? Bien, bueno, estaba pensando porque, bueno, analizo cine, que en parte es ficción, un poco lo decía, ¿no? Pero bueno, que también hay como un vínculo con la realidad que se vive en esos espacios, en este caso en Argentina, pero que creo que se representan en gran parte de Latinoamérica y en otras partes también, y que creo que muchas de esto, de la idea desde abajo, se me vienen dos ideas. Una es que la mayoría de ese cine es independiente en sí, por ejemplo, es decir, son películas que pasan por festivales, quizás algunas se estrenan comercialmente, pero no, pero con lo cual hay una cierta asociación de lo que el director quiere mostrar, ya sea su historia o no, pero bueno, hay como una idea de buscar otros espacios que también lo hacen desde otro tipo de cine, desde abajo, si se quiere, muchas veces, que va en contra por ahí de algún cine comercial o de esto que decía de las historias en las ciudades, ¿no? Como único espacio para distintas disidencias o cuerpos contrasexuales. Y a la vez pensándolo en ese, bueno, el cine en parte es realidad también, con lo cual lo que se vive en esos espacios y lo que puedo ver también en el análisis que hago de las marchas del orgullo en otras investigaciones, es ese sujeto que hoy por hoy se puede resignificar en lo queer quizás, que lo hace desde un activismo local, desde una apropiación de su pequeña ciudad, de su pueblo, y que creo que eso permite, una vez que la inteligibilidad política que se dio en Argentina a partir de las leyes de matrimonio igualitario, de identidad de género, permiten que en esos espacios se puedan contar esas historias, ¿no? Es decir, que son historias que pasan claramente en la realidad y que a mí lo que me interesan es que dejaron de ser personajes secundarios para poder pasar a ser personajes protagónicos de sus propias historias en las películas. En esto que decías del contexto histórico, hay como una introducción que, bueno, hago al contexto histórico del cine argentino, gay, por así decirlo, en donde eran otras las historias que se contaban, ¿no? Y otros los motivos. Entonces creo que hoy por hoy hay una liberalización del espacio que permite extendernos y bueno, ver qué hay en ese espacio tan lejano para muchos, pero para otros que es su espacio diario, cotidiano, que me parece que es lo importante que sea desde ahí, desde lo local, que se imponga. Muchas gracias, Emanuel. Daniela y Yumi, ¿quieren compartirnos algo sobre esto? Pues me suena un poco como a esto de lo capilar que decía Foucault, ¿no? Desde el poder pero, o sea, yo pensaba mucho en nuestras entrevistadas y pensaba mucho en la importancia de la transgresión, ¿no? Y de la visibilización. O sea, para desde ahí empezar como a detectar ciertas cosas, ¿no? El transgredir un espacio no siempre es fácil, ¿no? Y ellas nos decían, bueno, el passing como para pasar desapercibida, pero al mismo tiempo era como una reapropiación y un empoderamiento, entonces era como, bueno, eh, reapropio mi espacio y desde ahí como que ellas mismas iban jugando como con esta serie de reglas y de normas que les presentaba el propio espacio, ¿no? Entonces como que creo que es importante como, bueno, creemos que es importante como eso, la transgresión y que se vea, ¿no? Que se normalicen y se empiecen a visibilizar un montón de cosas como para que desde ahí empezar a formar, pues, comunidades y uniones que permitan como un avance y una transformación. Gracias, Daniela. Yumi.
Lo que nos decían también nuestras entrevistadas era que los espacios que ellas consideraban donde eran como libres de ser, era donde anteriormente se habían visto reflejadas. Entonces, en este caso, por ejemplo, la Ciudad de México, en donde ya habían visto a más personas trans. Entonces, como decía Dani, como esta visibilización en espacios que quizás antes no se veían tantas personas trans, etcétera, etcétera, nosotros lo manejábamos como espacios que se vuelven lugares de aparición. Entonces se les da visibilización y se vuelven lugares de aparición en donde ya están transgrediendo y están ayudando a que otras personas trans puedan verse reflejadas ahí. Muchas gracias, chicas. Ignacio, ¿quieres compartirnos? Sí, a mí la pregunta se me hace muy, muy pertinente porque además, bueno, hay toda una discusión teórica que lleva años sobre precisamente por eso. ¿Qué hace que en un espacio pueda ser apropiado, subvertido e incluso cambiar el orden pues de todo, desde quién puede aparecer y qué puede hacer en el espacio público? Y pues no hay respuesta mágica. Yo lo que he visto, al menos en mi experiencia, es que porque además preguntabas algo que también a mí me intriga mucho, que es esto de la materialidad del espacio, es decir, qué características debe tener un espacio para que pueda convocar a personas marginadas, excluidas o incluso perseguidas por algún orden, el que sea, el orden político, un orden de género, un orden, en fin, el orden que queramos. Y no lo sé, a mí me llaman la atención espacios como precisamente la Glorieta de Insurgentes en la Ciudad de México, y lo menciono porque, bueno, lo conozco bien, y porque creo que sirve para pensar esto, que es un espacio central, es un nodo urbano. Yo creo que cualquier ciudad debe tener como uno o más equivalentes a la Glorieta de Insurgentes, pero precisamente esa centralidad y esas características físicas que tiene, es un espacio, para quienes no conocen la Glorieta de Insurgentes, es un espacio sumamente abierto, con poca sombra, que si uno está ahí a mediodía resulta frito, insolado, y sin embargo, gracias a la cantidad de gente y tráfico que tiene de personas, ¿no? Hay quien sugirió esta categoría muy de los 90, que ya creo que el lugar común es decir que ya pasó de moda. Alguien sugirió decir que era un no lugar. Y sí, en efecto, es un no lugar, en el sentido de que las personas no tienen que manifestar una identidad ahí. Eso hizo que se convirtiera en un gran lugar para la manifestación de disidencias de todo tipo, sobre todo de lo que llamamos las culturas juveniles, las tribus urbanas, que también les llaman, y entre ellas vinieron estas performances muy particulares que no son esencialmente gay, pero que definitivamente están asociadas a transgresiones de género. Identidades trans también se dieron cita ahí en esta glorieta. Y es muy interesante, es un espacio central de la ciudad, y además no es propiamente, digamos, no regulado. En el caso de la Ciudad de México, este espacio pertenece a la compañía del metro, del sistema de transporte colectivo. Y gracias a ese como margen amplio que da el que un lugar no tenga esa regulación, creo que es lo que permite ese tipo de apropiaciones, digamos, desde abajo, y que de alguna manera se normalice sí, se logra subvertir ese orden que en otras partes de la ciudad, digamos, en un parque público de una colonia más acomodada o incluso no tan acomodada, sí se puedan ejercer esos órdenes de género con mucho más fuerza. Entonces, no lo sé, es la pregunta del millón. Yo lo que he visto es eso, son estos espacios como liminales en algún sentido, de donde se da esta apropiación y de donde puede de alguna manera construirse una sociabilidad, y esa sociabilidad por base de la cotidianidad se acaba volviendo casi que una norma. Y de ahí han salido estas cosas que a mí me han salido mucho en entrevistas, y estoy seguro que aquí entre las colegas y los colegas también, de espacios donde sí se vale hacer algo y donde no se vale hacer algo, sobre todo cuando estudiamos transgresiones sexuales o en identidades trans, también es muy claro, donde un passing es fundamental para tu seguridad personal y donde no. Y alguien te dice, pues hay colonias más tolerantes o zonas menos tolerantes, ¿no? Y nunca queda claro qué o por qué, porque no necesariamente tiene que ver con la clase social, no necesariamente tiene que ver con el Estado, pero sí, ¿no? Entonces, bueno, no lo sé, son nada más como unos apuntes iniciales. Abrimos más interrogantes. Livia,
Que en tu caso creo que valdría la pena también mencionar como el espacio virtual, ¿no? Que en este caso nos compartes, pero también el espacio físico, ¿no? Cómo se puede reapropiar. Sí, bueno, es un tema muy complejo que en 3 minutos es muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo importante es remarcar que el lugar no es un contenedor, ¿no? O sea, es un sujeto mismo, el lugar que crea relaciones sociales, ¿no? Y tampoco un lugar, no se puede hablar de lugar, sino de lugares, ¿no? No se puede hablar de espacios, sino de espacios, así como no se puede hablar de géneros, sino hay que hablar de géneros. Y entonces, pues en el caso del trabajo sexual, vemos, pues en mi investigación, pero pues son 9 años que estoy pues investigando el trabajo sexual, hay que hablar de un espacio que es el espacio de la sociedad, ¿no? Este espacio invisibilizado que juega constantemente con el espacio físico de la calle o pues de la plataforma erótica con este espacio de la mirada ajena que, que es este catalizador de lucha y de resistencia, ¿no? De ahí también es interesante pues la palabra que se utiliza o que lo mismo sujeto utilizan, si es resistencia, disidencia, desobediencia, y ahí también da por otro, por otra pues mesa, ¿no? Pero pues en el caso de las trabajadoras sexuales, como creo en las personas trans y gay, pues que pues es el estigma, ¿no? Pues este estigma pues que creo que la lucha viene propio de ahí, ¿no? Pues de combatir este estigma. Y luego comparto la observación de David, ¿no? Pues no se puede hablar, y según mi opinión es un poco peligroso hablar de sexualidades disidentes, porque yo pondría más la atención al sujeto, ¿no? A la persona, a la identidad más bien. Es decir, por ejemplo, en el caso del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales, las personas que en un momento de su día o de su vida se dedican al trabajo sexual no son sexualidades disidentes, sino su identidad, en tanto que está considerada puta, es disidente. Pero pues las prácticas sexuales pues ¿no? Son las mismas que pueden practicar dos personas que no está, una pareja, por ejemplo, o que pueda practicar la misma persona sin un intercambio de dinero, ¿no? Así las personas trans, las parejas lesbianas, pues no es tan disidente su forma de sexualidad, ¿no? Sino más bien es la identidad que es subversiva. Bueno, no, Diego, también es otro tipo de reflexión, entonces está bien poner el acento en el sujeto, en la identidad subversiva de esta mirada, según mi opinión, de la mirada ajena, transfóbica, putofóbica, etcétera, ¿no? Que también, lamentablemente, a veces viene desde el feminismo, ¿no? Otra mesa. Pues y nada, y también, pues también aquí, ¿no? A veces se ha hablado de lo queer, y pensar que lo queer, si algo no has enseñado, más allá de a veces ser una marca, ¿no? Porque a veces todo se utiliza como marca, lo queer experiencial de verdad no has enseñado a ir más allá del binarismo, ¿no? Entonces ahí tenemos que ir más allá también de cuál es un espacio dedicado a esto y cuál no, porque las fronteras entre el espacio son muy fluidas, ¿no? También como son las fronteras de los espacios del género del cuerpo. Entonces, en el caso del trabajo sexual, pues no es que hay una calle dedicada al trabajo sexual, sino son las trabajadoras sexuales que ocupan una calle, por ejemplo, ¿no? Pues depende de las políticas internas, ¿no? De cómo se gestionan, quién gestiona la calle, o sea, depende del contexto geográfico, pero son las personas que hacen el espacio también, ¿no? No es que hay un espacio donde se hace esto, son las identidades que crean su propio espacio de disidencia. Genial, muchas gracias, Livia. David, ¿quieres compartirnos sobre esta pregunta? Bueno, pues a mí me hace pensar mucho en los universos paralelos de Rocío Córdoba, ¿no? Y cómo justamente a veces, aunque ciertas prácticas no estén completamente visibilizadas o no estén completamente dentro de la mirada, ¿no? Están ahí y creo que el hecho de hacerlas
como lo mencionaba hace rato Ignacio, como hacerlas comunes o hacerlas más cotidianas, de alguna manera van permeando, van configurando justamente estos espacios, ¿no? Por ejemplo, yo ahora lo veo precisamente en mi estudio en Tijuana con las vejeces contrasexuales, ¿no? Que en dónde están, ¿no? ¿Cuál es su experiencia? Pero justamente es que sí están ahí, pero no están aglutinados como un grupo social, ¿no? Pero su experiencia, aunque no esté como grupo social, no quiere decir que no importe o que no detone justamente en la producción de un espacio que esté vinculado a ello. Creo que tiene que ver también con procesos y con ciertas condiciones históricas y sociales, inclusive también políticas, ¿no? Que de alguna manera vayan encauzando justo la visibilidad de ciertas experiencias, más allá de pensar justamente como pensarlos en grupos cohesionados, ¿no? Sino justo reconocer que hay otros lugares de enunciación, ¿no? Más allá de generar un espacio como tal. Genial, muchas gracias. Bueno, yo solo quisiera ir cerrando ya, lanzando también una reflexión, escuchándoles, conociendo sus propuestas, también qué tanto tendríamos que preguntarnos sobre un punto que tocó al inicio Manuel, que es establecer esta relación también entre el centro y las periferias, ¿no? Y aquí es interesante ver cómo varias de las investigaciones encontramos, porque yo también en algún momento lo hice, a la Ciudad de México como este espacio que permite por distintas situaciones sociales, políticas, históricas, esta expresión, ¿no? Y esta reapropiación incluso, y esta resistencia. Y como ahora escuchando a David hablando sobre Tijuana y escuchando a Emanuel haciendo este análisis de películas que suceden en zonas rurales, ¿no? Creo que es interesante también abrir esa posibilidad de pensar cómo estamos haciendo también investigación sobre estas resistencias en distintos espacios y qué tendríamos que hacer también para investigar qué está pasando en espacios que son periféricos, ¿no? Dentro de la misma Ciudad de México, los espacios periféricos, ¿no? Fuera de estos centros y de estos focos que históricamente han sido tomados y que han sido reapropiados, aunque bueno, vemos cómo estos procesos pueden irse modificando, como lo plantea Ignacio, pero sí me hace pensar como en esa necesidad de abrirnos a estas periferias y de pensar qué está pasando fuera de esos focos, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna reflexión con la que vayamos cerrando. Abierto el micrófono. ¿Nadie? ¿Ya? ¿Se cansaron? Daniela. Bueno, igual también un pensamiento que recurría mucho a nosotras era como preguntarnos, bueno, en nuestro caso sí, las entrevistadas sí venían de varios puntos extremos de la Ciudad de México, pero como se decía, ¿no? Como decía Ignacio, había zonas menos permisivas que otras, ¿no? Entonces nosotras nos preguntábamos hasta qué punto, por ejemplo, nosotras proponíamos como, bueno, romper lugares binarios y empezar a meter como cosas incluyentes y cosas así, ¿no? Pero hasta qué punto en la Ciudad de México, el contexto de la Ciudad de México lo permite, ¿no? O lo va a permitir, o cómo se puede ir preparando como el terreno para que se empiecen a abrir esos espacios, ¿no? Eh, no sé, desde los baños para tercer género, como se han planteado, o otro tipo de medidas, ¿no? En la Ciudad de México, ¿qué tan posibles? O en México, ¿qué tan posibles son esas medidas, ¿no? También sería como cuestionar eso. Muchas gracias, Daniela. Lidia. Sí, quería hacer un pequeño comentario porque me parece importante en esta época de, bueno, en relación al espacio virtual, ¿no? Ya que el espacio virtual, me estaba preguntando cuál es la periferia del espacio virtual. Entonces, es no tener internet, ¿no? O sea, es que damos por sentado que toda la gente pueda tener acceso a internet, pero tener internet para mí, o sea, es un pensamiento que me ocurre, esto es el estar al centro de un espacio, un lugar,
y entonces ya invisibiliza y cancela de una interacción que puede ser básica como la de la educación. Muchísima gente que entonces se queda en una periferia o en el no lugar de un no lugar, ¿no? O sea, pues, ¿qué sería, o sea, qué hay más allá de, o sea, hasta dónde llega Internet, hasta dónde no llega, ¿no? Pues también creo que tenemos que acostumbrarnos a pensar al espacio virtual, ¿no? Porque es lo que, aunque no nos guste, o a mí personalmente no me gusta, pero es lo que hay y es, también creo que hay que pensar esta periferia, ¿no? Del espacio. Y eso desata toda una cuestión de clase también, obviamente, de privilegios, etc. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Les invito de verdad a que pasen al café virtual porque hay varias preguntas muy puntuales sobre, para Livia, para Ignacio, para Yumi y Daniela. Pasen al café virtual también a quienes nos están viendo para que sigamos la discusión ahí. Y bueno, llegamos a la parte final. Les agradezco mucho su participación.